Buenos días a todas, a todos y a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta mesa que hemos trabajado después de un año y medio de arduo trabajo junto con nuestras becarias y becarios del programa de investigación y formación en sistemas agroecológicos andinos, Magnite y Claxo, en esta alianza que ha sido muy fructífera y en la cual nos encuentra hoy en el cierre de esta primer cohorte de becarias y becarios con las presentaciones de dos de esos trabajos que luego vamos a continuar en la próxima semana, el día 17 de diciembre, con la mesa siguiente. Para nosotros desde Claxo ha sido todo un gran desafío y sin dudas también trabajar en un programa que tiene la riqueza de poder articular la investigación y la formación de becarias y becarios con formación en sus posgrados, en doctorados en diferentes países de América Latina, y también conformar esta comunidad de práctica que tiene que ver con estas énfasis, ¿no?, que Magnite nos ha propuesto y que nos pareció tan hermoso de poder intersectar lo que hace a la graduación de estos estudiantes becarios con el apoyo de las becas, y también en esta comunidad de práctica que va a ser incluyente en términos de sus directores y directoras y las tutores y tutores, que en este día compartimos junto con Walter Pengue y Miriam Paredes. Me gustaría que Pablo dé la bienvenida y luego presentaría a los panelistas de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, bienvenidas todos y todas. Es, como decía muy bien Karina, para Claxo es un orgullo, es un placer, es un compromiso, también es una responsabilidad poder estar hoy presentando los dos primeros resultados finales, ya los dos primeros productos y resultados finales de esta beca, en realidad de este programa de investigación y formación en agroecología que sostenemos en conjunto ya desde el año 2017, 2018, ya vamos por los 3 años de programa, Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, junto con la Fundación Magnite. Realmente es un programa que nos dio y nos da muchísimas satisfacciones, es un programa que justamente busca trabajar con el formato de comunidades de práctica, es decir, con el formato colaborativo, con investigaciones que sean cooperativas, que sean, digamos, colaborativas, que sean, por supuesto, rigurosas, científicamente, digamos, validadas, pero también que sean con una fuerte incidencia tanto en las políticas públicas como en las comunidades campesinas. Es decir, es un programa de formación y de investigación en agroecología que se propone incidir, trabajar desde las realidades de las comunidades campesinas andinas, sobre todo, como ustedes saben, de las comunidades campesinas en Ecuador, Perú y Bolivia, las que están cultivando, las que están trabajando y viviendo, bueno, cultivando, haciendo ganadería, por supuesto, es decir, produciendo más allá o arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces este programa, que ya va por su segunda corte de becarios y becarias, que ya ha hecho diversos seminarios de formación, que ha tenido, por suerte, encuentros presenciales en la época pre-pandémica, que también participa de la comunidad de práctica que sostiene Magnite en la zona andina y que está también imbricada, articulada con la red Claxo, con el grupo de trabajo de agroecología de Claxo y con otras instituciones que conforman esta red colaborativa y esta red cooperativa que es Claxo para promover las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y en el Caribe. Entonces, en este caso estamos justamente presentando los dos primeros resultados finales, los dos primeros productos de dos becarias, Larisa da Silva Araujo, a quien saludo y felicito fuertemente, y Pierina
Benítez Alfaro, a quien también saludo y felicito fuertemente. Larisa es de Brasil, Pierina es de Perú, y están ellas junto con otros becarios, ¿sí? Trabajando, investigando en estos temas que tienen que ver con la producción en agroecología, con los procesos agroecológicos, conectados siempre con las comunidades campesinas, siempre conectados con los pequeños agricultores, con la agricultura familiar, con la agricultura, digamos, cooperativa, y justamente este formato colaborativo y este formato cooperativo también es un formato que nosotros buscamos llevar a la investigación, a la práctica y a la formación. Quiero también saludar, por supuesto, y agradecerles especialmente a los dos tutores que están hoy aquí. Cada uno de las y los becarios es acompañado por un tutor o por una tutora que va haciendo el seguimiento, el acompañamiento, el diálogo, la interlocución cotidiana con las y los becarios, con las y los investigadores, para que lleguen a un buen puerto en su proceso de trabajo, en su proceso de investigación, y son realmente en parte responsables de lo bueno, y los vamos a eximir de algún posible error o alguna limitación, pero son responsables de lo bueno que tienen estos productos que hoy estamos presentando. Entonces, Miriam Paredes de Flaxo Ecuador y Walter Pengue de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Queremos agradecerles a ustedes dos y en nombre de ustedes a todos y todas las tutoras y los tutores. Hay varios tutores que están aquí conectados, que están como participantes, como público en esta presentación, y por supuesto que en nombre de Larisa y de Pierina felicitamos a todas y todos los y las becarias, becarios, que también hay varios conectados aquí en la plataforma de Zoom, y otros seguramente estarán siguiendo esto por las redes sociales. Quiero también agradecer, por supuesto, a la Fundación Magnite, perdón, por todo el apoyo que da. Esto, vuelvo a decir, es un proyecto colaborativo, es un proyecto en alianza, es un proyecto cooperativo conjunto. Aquí está Roberto Ugas, en breve se va a conectar Claire Nicklin, y bueno, tanto Claire, que nos viene acompañando o con quien venimos trabajando conjuntamente desde hace más de 3 años, como Roberto Ugas, como otras personas de la Fundación Magnite o que están trabajando con la Fundación Magnite. Realmente queremos también agradecerles, felicitarles, porque esto, vuelvo a decir, es un trabajo en alianza, y el esfuerzo de la Fundación Magnite y el esfuerzo que hace Claxo, la conjunción de ambos compromisos y de ambos esfuerzos, eso es lo que hace posible que este programa exista y que esté ahora presentando los 2 primeros resultados de sus 2 primeras becarias. Y para cerrar entonces, y para dejarles con las becarias, que es lo que más les, digamos, interesa, y por supuesto luego con las y los tutores, con Walter y con Miriam, quiero también agradecer, felicitar y, digamos, por supuesto, celebrar el trabajo en equipo y reconocer al equipo que está, no digo detrás, porque casi que está por delante o a la par de este trabajo y de este programa, que es Karina Vidaseca, quien está coordinando el programa de investigación y formación agroecológica Claxo Magnite, a Teresa Arteaga, quien también aquí está y por supuesto forma parte y es una gran hacedora y una gran, digamos, responsable de que estemos llegando a estos resultados, y a, digamos, a Alessandro Lotti, ¿sí? Alessandro también viene acompañando esto desde hace muchos años y es a veces quien está en contacto más cotidiano con las y los becarios, y va haciendo el seguimiento también de las dinámicas de teletrabajo, porque quiero, y ya voy cerrando, decir que este programa tiene una gran dinámica de trabajo virtual, trabajo a distancia, trabajo digital, de teletrabajo, aún antes de la pandemia, lo cual nos permitió en tiempos de pandemia poder seguir comunicados, poder seguir trabajando, poder seguir juntos, ¿no? Que la distancia social y a ciertas restricciones a la movilidad, inclusive restricciones a los trabajos de campo que han vivido las y los investigadores, no sean distancias subjetivas, no sean distancias
afectivas o personales o investigativas y poder seguir trabajando juntos aún en épocas de pandemia. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento para el equipo de Claxo que está sosteniendo esto, Karina, Alessandro, Teresa. Y ahora sí, entonces, volviendo a felicitar fuertemente a las becarias, volviendo a agradecer a Walter y a Miriam como tutores y volviendo también a agradecer a la Fundación Magnite, perdón. Damos paso entonces, Karina, a este diálogo, a esta presentación. Muchas gracias a todos y todas y muy bienvenidas y bienvenidos en nombre de Claxo. Gracias. Muy bien, gracias Pablo. Entonces damos la bienvenida a Larisa da Silva Araújo. Larisa fue egresada de la Universidad de Brasil, actualmente es doctoranda, en el Instituto de Génova, en el Departamento de Antropología y Sociología. Su investigación con el pueblo Cayambi sobre suma causal o buenas vivir en algunas prácticas cotidianas, amerita que haya terminado y finalizado, la verdad que en un contexto muy adverso, como dice Pablo, desde la pandemia, así que las felicitaciones son dobles. Y su título de su trabajo es Prácticas cotidianas agroecológicas hacia el suma causa buen vivir en el territorio del pueblo Cayambi, Ecuador. Te escuchamos, Larisa, muchas gracias. Hola, buenos días con todas, con todos que están asistiendo a ese conversatorio. Creo que para ustedes es mañana, para mí ya es tarde, así que medio confundida, pero ahí vamos. Quisiera saber, ¿puedo compartir pantalla? Creo que sí, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Sí, se puede ver perfectamente. Sí, Larisa. Listo. Lo que hay es un poquito de retorno con tu voz, Larisa. Quizás si te si los auriculares, quizás. A ver, ¿y ahora? ¿Mejor? Sí, mejor. Sí, bueno, entonces me llamo Larisa, como ya les comentó Karina, soy becaria de la primera corte del programa de formación e investigación en sistemas agroecológicos andinos del programa Claxo Magnite. Y les presento ahora los resultados de una investigación que sigue, porque es mi investigación de doctorado, pero para la beca yo la intitulé Prácticas cotidianas agroecológicas hacia el suma causa y buen vivir en el territorio del pueblo Cayambi, Cayambi, Ecuador. Y entonces, para darles un poquito de contexto, ¿pasó al siguiente? No. Ya, primero un poquito de contexto, ¿qué es ese suma causa, ¿no? ¿Qué es ese buen vivir? Es una expresión que viene de la lengua quichua, comúnmente traducida al buen vivir, y que entra en la Constitución del Ecuador en el 2008, y también hay una expresión semejante en Bolivia, de una expresión aymara, sumacamaña, que es traducida como vivir bien, y esas expresiones son actualmente llenadas de diferentes contenidos, de acuerdo con las corrientes epistémicas, ideológicas y políticas. Y la forma de entender esos conceptos es que el buen vivir o el vivir bien reemplazaría desde la constitución de esos países el desarrollo, ¿no? Entonces podría ser una alternativa al desarrollo, una alternativa de desarrollo, también una alternativa al capitalismo y por fin a la modernidad. Eso depende de la mirada epistemológica, política, ideológica de los intelectuales que están haciendo esta discusión. Yo, después de hacer una revisión de literatura sobre esa temática que emergió con gran fuerza después de las constituciones de Ecuador y Bolivia, de las constituyentes, y pues llegué a la conclusión de que faltaba una base más empírica, más anclada en el cotidiano de los pueblos que son los responsables por traer a la luz, ¿no? ese concepto alternativo, las comunidades indígenas del Ecuador y de Bolivia. Entonces ahí, proponiendo hacer una investigación que investigaba
si el summa causa tiene que ver con la agroecología, si a la final el summa causa es lo que se llama agroecología, como me planteó alguien una vez en una de las presentaciones que hice sobre esa revisión de literatura. Entonces me quedé con esa pregunta en la cabeza y de ahí emergió esa investigación, ¿no? El summa causa a la final tiene que ver con la agroecología, ¿de qué forma? Entonces ahí los objetivos de la investigación Alicia, son, ¿sí? por favor, ¿podrías poner pantalla completa con No control está. L? Porque sí está el PowerPoint, Ay, pero es que yo tengo dos pantallas y en una está completa y en la otra no. A ver qué puedo hacer. Esperen un momentito. Voy a parar de compartir. Ay. Igual sigue como... A ver. Dinos qué necesitas, Clarisa, por ayudar. Solo un ratito. Ya vuelvo a abrir y ahí creo que está bien. No, no se puede. Lo siento. bueno, no importa. Voy a volver a compartir. Está bien. Ah, ya. Listo. ¿Y ahora? Ahora Ahora sí, perfecto. sí, Gracias, ¿Ahora Larisa. está? Sí, ¿no? sí se ve bien. Ah, ya. Bueno. Entonces, los objetivos de la investigación eran identificar las prácticas, los procesos y las relaciones sociales, territoriales y económicas de las familias que a partir de la agricultura familiar y agroecológica en el pueblo Cayambe. Entonces, ¿cuáles eran sus prácticas agroecológicas y qué procesos, relaciones y relaciones sociales y territoriales emergían desde ahí? Estudiar las estrategias de negociación y articulación de las familias para lidiar con los entraves y oportunidades y también construir colectivamente con los sujetos de investigación un conocimiento sobre el resignificado del summa causa en relación a las prácticas y a las prácticas de agricultura, de agroecología, a las prácticas agroecológicas. Entonces, me propuse para hacer esa investigación hacer una etnografía colaborativa y eso porque una etnografía consiste en líneas muy generales que la investigadora pueda estar haciendo a la vez que es haciendo su investigación, pero participando también junto con las y los sujetos de investigación, de forma que se pueda hacer un proceso en el que el conocimiento de los sujetos, todos involucrados, no solo de la investigadora, emerge desde la práctica cotidiana. Entonces ahí yo pasé a convivir con una familia en una comunidad de Cayambe, participando en los procesos ordinarios y extraordinarios de la crianza de la vida. Y ahí es importante traer los dos porque la agroecología tiene un aspecto muy relevante tanto para el quehacer diario, pero también en los momentos extraordinarios como el paro nacional de 2019 y la pandemia, ¿no? Que son considerados como que extrapolan lo que es el cotidiano, pero que a la vez también son parte del cotidiano. Y la idea entonces era colaborar para alcanzar intereses mutuos en la valorización de los encuentros de conocimientos. Y a la final, todavía eso sigue en camino. Después de esta investigación se emergió desde el interés de los diferentes sujetos de investigación las ganas de hacer tanto un documental sobre el paro como el desarrollo de un libro sobre los usos culinarios y medicinales de las plantas de la chacra. Entonces, por eso digo que la investigación sigue en curso, porque no se trata solamente de llegar a un espacio, sacar datos y salir con unas reflexiones ahí, sino que es un proceso que es de construcción mutua y colectiva. ¿Cómo llega a Cayambe a la final? Había, trayéndole un poco del contexto de Cayambe, que está entre lo global y lo comunitario. Pueden ver Mamá Dolores actuando ahora, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos
en Cayambe hay ese pasado de movilización y de organización de las comunidades indígenas por la reforma agraria. Larisa, perdón, pero se te cortó un poco el audio. Se escuchaba... A ver, ¿Ahora me escuchan? ahora mejor. Ya, entonces, Cayambe está en el norte del Ecuador. Está Muy suavito, Larisa, se te escucha realmente mal. voy a hablar bien despacio. Cayambe, que está en el norte del Ecuador. No, Larisa, no se te escucha nada. No sé qué pasará porque yo les escucho muy bien. Nada, Hola. nada. ¿Será posibilidad que pongas tus auriculares, Larisa? Quizás sea el sonido ambiente también que está dificultando. A ver. ¿Y ahora? Sí, ahora mejor. A Ah, ver. es que en mi auricular no Sí. hay como un microfonito, pero bueno. Entonces, ahí muy brevemente, ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. A ver, Es un continúa. tema de micrófono, como que se interrumpe y vuelve, se interrumpe y vuelve. Ya, voy a hablar más despacio, a ver, ojalá no se corte. Es un lugar muy, muy único porque a la vez que tenía un pasado de movilización de las comunidades indígenas por la reforma agraria y la educación intercultural, hoy día esos procesos siguen con la Confederación del Pueblo Cayambe y con los grupos de productoras agroecológicas. Perdón, Larisa, sabes que yo diría lo siguiente, no sé si estás de acuerdo o si están todos de acuerdo, si le damos paso a Pierina y vos solucionas el problema, porque sería muy lamentable no poder escucharte bien y se entrecorta mucho, y pensé Ya, que era un tema de auricular, pero creo que es como dice Alessandro, es un tema más, quizás si te cambias de lugar o arreglas sí, tú y puede entrar de mi conversar, teléfono y ahí vemos qué pasa. ¿Sí? si están de acuerdo, haríamos eso, ¿les parece bien? Vale, sí. Bueno, Pierina, ¿estás por ahí? Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Pierina Alfaro Benítez es economista con maestría en proyectos de inversión, especializada en el desarrollo de proyectos basados en sistemas agroproductivos sustentables, más de 15 años de experiencia en diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos agropecuarios y agroforestales, y es también becaria de la primer cohorte de nuestro programa. Bienvenida y gracias por tu participación, Pierina. Muchas Se ve muy gracias. bien, sí, ya se ve. Adelante. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a Claxo y la Fundación Magnite por la oportunidad de desarrollar esta investigación. Bueno, el trabajo se titula Sustentabilidad de los sistemas de producción en comunidades campesinas quechas y aymaras con alta agrobiodiversidad de quinoa en el altiplano peruano. Este trabajo se está desarrollando justamente en la zona de centro de origen y de la mayor diversidad agrícola de cultivares de quinoa en el Perú, en la zona de Puno, que se ubica en la frontera con Bolivia. Esta zona es histórica porque es el espacio en el cual se inició la diversificación y la domesticación del cultivo, pero que también a raíz o alrededor de los cultivos andinos, entre los cuales destaca la quinoa, se ha generado una serie de infraestructuras alineadas a la adaptación al cambio climático y a la generación de saberes locales, a seguridad alimentaria, principalmente con platillos asociados a la diversidad de quinoas de la zona, a las dinámicas sociales que han permitido el intercambio de semillas entre pobladores de la zona del altiplano, ubicada a 3.900 metros sobre el nivel del mar, pero también con la región aledaña de Bolivia que cultiva quinoa. Y lo más importante, las poblaciones que han hecho posible la conservación hasta la fecha de más de 3.000 cultivares de quinoa en la zona, que son las poblaciones quechuas y aymaras, las cuales cuentan con una cosmovisión que ha permitido la conservación
tanto de las quinoas, pero también de los sistemas tradicionales de producción de la misma. Este sistema tradicional de producción histórico se ha visto transformado por una serie de criterios relevantes que he tenido a bien diferenciar entre criterios económicos, sociales y ambientales. Entre los económicos, pues destaca de que el altiplano peruano es el mayor productor a nivel nacional de quinoa, y dentro de este espacio, la zona de alta agrobiodiversidad cuenta con el 41% de la población, de la producción de quinoa en la zona. Sin embargo, a la fecha, la actividad agropecuaria es aproximadamente la mitad de, digamos, las actividades económicas que se desarrollan en estas zonas, tanto en la zona aymara como en la zona quechua, y se caracterizan por ser zonas con alto nivel de pobreza que supera el 41% de las poblaciones. En los aspectos sociales, destaca la creciente urbanización desde hace aproximadamente 50 años y el retiro progresivo de los jóvenes de las actividades agropecuarias y en general digamos, del altiplano. Cabe destacar que la zona de alta agrobiodiversidad posee unidades agropecuarias que en su mayoría se insertan en lo que se denomina la agricultura familiar. No obstante, en estos espacios ha habido una fuerte erosión genética identificada y estudiada tanto a nivel nacional como internacional. Y se denota o se especula la pérdida de sistemas de producción tradicionales. Aunque existen indicios de transformaciones sociales, económicas y agroambientales en estos espacios, también existen cambios estructurales a nivel nacional que se han dado o han impactado directamente en el altiplano peruano y que obviamente han generado cambios en los sistemas de producción en la zona, iniciando por la transformación o el uso de nuevas técnicas de producción, muchas de ellas invasivas al medio ambiente y que que no han considerado previamente la cosmovisión o los conocimientos previos de los agricultores de la zona, pasando por un individualismo en la titulación de tierras que desconoce o minimiza la calidad comunitaria de estos espacios y que obviamente impacta en la dimensión social de estos sistemas productivos. La introducción de variedades comerciales a esta zona marca la pauta para el crecimiento de la producción con altos rendimientos, especializada y dirigida a mercados, lo cual obviamente va a redundar en una reducción de las variedades nativas. Aunque a la fecha, específicamente desde el año 2000 en adelante, ha habido firmas de tratados internacionales para la protección de la diversidad biológica y también normativas que incluso integran a la Constitución política que reconoce la diversidad biológica. También ha habido firmas de tratados internacionales en los que se promueve el comercio internacional y este no necesariamente ha respetado las formas de producción en zonas de alta diversidad nacional, considerando de que el Perú es uno de los 8 centros mundiales de origen de cultivares. Las características más intensivas de los cambios específicamente en quinoa se dan a raíz del Año Internacional de la Quinoa, que sucede el año 2013. Y la idea es justamente de que se promueva a como dé lugar una producción de quinoa a nivel nacional, también impacta en zonas de alta agrobiodiversidad, en donde la productividad y crecimiento de la producción fue, digamos, labor del Ministerio de Agricultura a través de programas que tenían una orientación principalmente del mercado, ¿no? Para quienes somos peruanos en el foro, directamente direccionado a través del programa presupuestal 121, que justamente es de acceso a mercados y que coincide con la promoción a través del Año Internacional de la Quinoa. La mayoría de proyectos e inversiones que se desarrollan en la zona son dirigidas justamente a la comercialización y hay pocos proyectos que integran la conservación de la diversidad biológica.
Incluso dentro de los instrumentos de política peruanos, se detalla que la agricultura familiar debe incentivar el uso de semilla certificada, que es altamente comercial, ¿no? La quinoa peruana principalmente se exporta digamos, en quinoa blanca, a pesar de que tenemos una vasta diversidad de colores que deberían ser promovidos y protegidos, y que a nivel mercado ya existen una serie de países que vienen promoviendo un cultivo que redundará en una merma en los mercados nacionales y que obviamente impactará en el mercado y producción nacional. Bajo este escenario, entonces, surge una pregunta interesante que nace del análisis de las normativas nacionales e internacionales, que es la protección de los sistemas tradicionales de producción en zonas de alta agrobiodiversidad caracterizados por su alta sustentabilidad y que las evidencias nos muestran que han ido mermando, digamos, las formas tradicionales de trabajo y en consiguiente es interesante poder caracterizar y evaluar la sustentabilidad de los actuales sistemas de producción que existen en estas comunidades campesinas del altiplano peruano. Para ello se seleccionaron con el apoyo de especialistas en quinoa de la zona, específicamente conté con el apoyo de profesionales del Ministerio del Ambiente y de PUNO, de la Dirección Regional Agraria, para seleccionar dos comunidades. La comunidad de Caritamaya, que se localiza en la zona aymara, ¿no?, de la población originaria aymara, en la provincia de Puno, y la comunidad campesina Chauquis-Huacasi, que es una población originaria quechua, que se localiza en la provincia de Azángaro. Se tomó una muestra total de 99 familias, ¿no? En la comunidad quechua, 32 familias, y en la zona aymara 67 familias. Lo que se buscó fue poder, primero, hacer visitas de reconocimiento, de conversación, abierta con los agricultores y agricultoras, a fin de conocer los sistemas productivos, a fin de conocer las dinámicas de trabajo que se dan, las formas comunitarias que han preservado a pesar de los embates políticos y estructurales en la zona, y poder hacer una caracterización que permita analizar a través de, digamos, del diseño de indicadores y la generación de instrumentos para poder cuantificarlos, tanto cualitativa, pero también cuantitativamente, ¿no? Y en este caso, se eligió la metodología denominada Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales, MESMIS, que me permite una caracterización proporcional, ¿no? De donde cero son los espacios de nula sustentabilidad y una escala hasta 1 que me permite identificar los espacios de sustentabilidad. Para ello se caracterizó índices a partir de las dimensiones sociales, económicas y agroambientales por comunidad campesina. Y la variable dependiente se constituye como el índice global de sustentabilidad que se da en estas comunidades de alta agrobiodiversidad. Como resultados generales, entonces, se está identificando de que se trata de una zona con población que supera los 50 años, principalmente, que tiene tanto en el liderazgo de las parcelas a varones y mujeres de manera muy proporcional, poblaciones bilingües, manejan tanto el español como su lengua originaria, personas con estudios elementales, o sea, estudios primarios incompletos, cuentan con servicios básicos y viviendas básicamente de adobe. En el caso de las dimensiones de las parcelas, digamos, los terrenos agrícolas en general son superiores o mayores en las comunidades Chauquis-Huacasi y en promedio cuentan con 4 parcelas,
¿no? Las 4 parcelas que pueden contratar entre 500 a 1000 metros cuadrados cada una aproximadamente. Y dentro de, digamos, la categorización que se pudo hacer con el apoyo de 2 ingenieras agrónomas, digamos, que trabajan en la Dirección Regional Agraria, una quechua hablante y otra que domina el aymara, se pudo identificar 3 sistemas de producción en la zona: el tradicional, el orgánico y el convencional, primando el sistema tradicional. Con el apoyo de la Dirección Regional Agropecuaria y de especialistas de la zona, también se pudo diseñar y validar la batería de indicadores de cada una de las dimensiones. Cabe señalar que en la dimensión económica, más que analizar cuán beneficioso económicamente fue el cultivo, se buscó medir las proporciones de cómo participa el cultivo de la quinoa dentro del ciclo productivo, digamos, de las parcelas de los agricultores, y la autosuficiencia con la que se cuenta para poder desarrollar la producción de quinoa. En los aspectos sociales, primó el análisis de la participación femenina y masculina y de los recambios generacionales, principalmente en los hábitos alimenticios, en la retransmisión de saberes para la preparación de platillos típicos de la zona, y cómo estos pueden potencialmente mantenerse en el tiempo con el apoyo de las nuevas generaciones. Y en el aspecto agroambiental se buscó conocer, digamos, las percepciones de los agricultores actuales sobre, digamos, la potencial conservación que estarían desarrollando los hijos en los campos, y el conservacionismo o el número de cultivares nativos que se preservan en sus campos, la rotación de cultivos y la diversificación también como parte de las estrategias de, digamos, de conservación o sustentabilidad de la zona. Dentro de los resultados, se identificó en la dimensión económica a través de la generación de estos indicadores que, digamos, tanto en la zona de Chauquis-Huacasi como Caritamaya, los sistemas tradicionales, que son los principales sistemas de producción, mantienen de alguna manera una autonomía en los insumos de producción. Básicamente en los 3 sistemas de producción identificados, todavía se guarda cierta armonía vamos, en el autoabastecimiento de insumos. Sin embargo, en Chauquis-Huacasi hay bastante promoción de la agricultura orgánica, por lo que existe una dependencia en la adquisición de semilla certificada, la cual es renovada aproximadamente cada 3 años. También en la agricultura convencional se suele adquirir semilla certificada, pero además existe la dependencia del uso de los remanentes de plaguicidas que vienen del cultivo de papa, que es parte del sistema rotatorio que se desarrolla en los 3 sistemas de producción. En la zona de Caritamaya no está validado, certificado o acreditado el sistema de producción orgánica, por lo que el sistema convencional es más fuerte que el orgánico, pero también hay una importante autosuficiencia de insumos en la zona. Se caracteriza principalmente los créditos, ¿no? Hay reticencia digamos, a la participación o al uso de créditos en la zona. Existe autosuficiencia de mano de obra. Sin embargo, el retiro progresivo de los jóvenes obliga a los agricultores a contratar mano de obra de las zonas aledañas o, digamos, de los mismos comuneros de sus espacios vitales. En cuanto a la participación del cultivo de quinoa,
Este es un cultivo no prioritario, ¿no? Se priorizan otros cultivos como la papa principalmente. En el caso de, digamos, de toda la parcela, tanto en la comunidad Chauquis-Ahuacasi como en Caritamaya, existe una fuerte actividad ganadera, principalmente actividad lechera, y digamos, las fuentes de trabajo no solamente provienen del campo, sino también de trabajos fuera de la parcela, en donde tanto el varón y la mujer desarrollan trabajos como jornaleros fuera de su campo, campos aledaños, pero el varón además participa en otras actividades económicas como es el transporte, minería, construcción y, bueno, turismo cuando hubo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, existe un trabajo diversificado, no existe autonomía o autosuficiencia directamente del campo. Bien, entonces por lo mencionado, se identifica de la escala de 0 a 1 que los sistemas de producción tradicional son los que cuentan con sustentabilidad en ambas comunidades. Sin embargo, es una sustentabilidad, como se puede apreciar, bastante débil, ¿no? Y el sistema orgánico tiene una sustentabilidad económica mayor en Chauquis-Ahuacasi, precisamente porque existe bastante capacitación y adiestramiento en tecnologías orgánicas. Además de que los precios que se logran por la producción orgánica son superiores a los otros sistemas de producción. En cuanto a la dimensión social, se generaron indicadores que buscaron caracterizar la participación de los comuneros dentro justamente de las actividades en las comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas se han debilitado muchísimo con la generación de nuevas formas de gobierno, ¿no? Como los gobiernos locales que existen en la zona y las gobernadías de centros poblados, ¿no? Principalmente quien tiene un rol activo y de liderazgo dentro de las comunidades ahora es la mujer, porque el hombre, como se vio en la dimensión económica, se ha visto forzado a generar más ingresos fuera de la actividad agropecuaria. Entonces la mujer está descubriendo un liderazgo bastante interesante. Sin embargo, la participación o la importancia que le dan a las intervenciones por número de días, se ha identificado que es bastante baja en los tres sistemas. En la zona aymara existe, no obstante, una mayor intervención o interés en la participación comunal. Entonces, ok. Sí, entonces, se identifica también que en la dimensión social, que es la dimensión más debilitada en estos últimos años, también la sustentabilidad que existe radica en los sistemas tradicionales y es muy baja. En la dimensión agroambiental, los recambios se perciben en las generaciones actuales como poco propicios a participar dentro de estos sistemas de conservación. Y aunque en general, tanto en los tres tipos de agricultura, existe todavía criterios o remanentes de lo que es digamos, el uso de los sistemas de producción tradicional, existe mucho individualismo, incluso en los sistemas de producción desarrollados en los ainocas o laines, que son los sistemas de producción comunitarios. La rotación es un sistema que se mantiene en las tres formas de producción y la diversificación, y se percibe que en promedio existe una conservación de 3 cultivares nativos por parcela en ambas comunidades. Finalmente, se calculó los índices globales de sustentabilidad para las tres comunidades bajo los tres sistemas de producción.
identificando que el sistema tradicional obviamente es el que tiene, digamos, la sustentabilidad en ambos, pero se ratifica que es todavía muy débil y debe fortalecerse, como se verá en las conclusiones. Y el sistema orgánico, precisamente por la presencia de una fuerte participación de, digamos, instituciones en la comunidad de Chauquis-Aguacasi, también tiene sustentabilidad. Los otros sistemas no la demuestran. Dentro de las conclusiones, entonces, se está identificando que dentro de las zonas que deberían ser protegidas por su alta agrobiodiversidad y por ser reconocidas por el Estado como sistemas de producción sustentable, se evidencian sistemas de producción convencionales e incluso orgánicos que no lo son y que deben empoderarse a través de planes multisectoriales que permitan dimensionar toda la caracterización de lo que es un sistema de producción tradicional, no solamente en la conservación de semillas o de manera aislada, digamos, dinamizando el mercado, sino caracterizando los sistemas tradicionales desde su concepción cultural, social y agroambiental. Y para ello sería interesante contar con políticas multinivel y de participación no solamente del sector agricultura, sino también del sector ambiental, cultura y de inclusión social. Finalmente, se considera de que los recambios generacionales no están percibiendo como una responsabilidad suya el conservar los cultivares nativos. Entonces, se debería pensar en otras estrategias in situ para poder conservar los cultivares nativos. Podría usarse, por ejemplo, parcelas demostrativas en colegios o espacios de institutos técnicos agropecuarios que cuentan con una amplia capacidad instalada que no es cubierta y que podría contar con jóvenes profesionales que estudien en estos espacios y que podrían ver una alternativa de conservación en estos centros educativos. Finalmente quería señalar que, digamos, la investigación la he podido compartir en 2 foros y escribir, digamos, algunas experiencias relacionadas a este tema. Es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Pierina, por tu participación. Vamos a poder ver si Larisa pudo solucionar su problema de audio y escucharte. A ver, querida. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, te escucho bien. Excelente. Te escuchamos. Adelante. A ver si podemos jugar con los dos sistemas. ¿Tú quieres voy a intentar compartir? ¿Quieres reponer la parte que te escuchamos y luego continuar? ¿Te parece bien? Sí, o sea, desde donde paré no hay problema. A ver si puedo compartir. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Y lo vemos. Ah, bueno. ¿Y me escuchan? Voy a sacar el video por si, para que no se ponga mala la conexión. Escuchamos súper bien. Ya, chévere. Entonces, como decía, el contexto de Cayambe, que está entre lo global y lo comunitario, tiene que ver con un aspecto histórico, que es un espacio donde emerge el movimiento indígena en el Ecuador con la fundación, con la FEI, ¿no? Con la Organización de Indígenas del Ecuador, y que tiene un pasado de movilización, de organización de las comunidades indígenas por la reforma agraria y la educación intercultural. Ese es un proceso que ha sido encabezado en ese contexto por esa mujer, Dolores Cacango, pero actualmente también coexisten con las comunidades indígenas las plantaciones de flores. Hay una expansión de la frontera agrícola hacia las comunidades por medio de la agricultura por contrato, ¿no? Entonces, en ese territorio, ahí como pueden ver el mapa de la Confederación del Pueblo Cayambe, hay 170 comunidades donde habitan más o menos 148,000 personas,
y está arriba en el norte del país, y yo conviví en la comunidad de Culiburo, que ustedes pueden ver en ese mapita, y todo eso que ven en gris dentro del círculo son invernaderos, ¿no? Entonces, si bien hay los grupos de productoras agroecológicas haciendo esa apuesta por la agroecología, por otro lado también hay ese contexto, ¿no? De avance de las plantaciones de flores para la exportación. Entonces, también en un contexto institucionalmente hablando en el que tanto la Confederación del Pueblo Cayambe cuanto la municipalidad parecen tener la voluntad política de profundizar el summa causa, ¿no? Pero también hay una paradoja ahí, porque por un lado, si bien en Cayambe hay esa voluntad política, por otro el pueblo Cayambe no reside solo en Cayambe, es un territorio más amplio, y hay otras disputas con otros gobiernos municipales, otros GADIC también. Entonces, es en ese contexto que emerge esa investigación, donde yo hice esa investigación, y a la final el summa causa es o no es una nueva forma de llamar a como ya se conoce la agroecología. Y desde la etnografía y las entrevistas que hice con las mujeres agroecológicas, la respuesta sería no, el summa causa no es solo lo que se define como agroecología, pero sí las prácticas agroecológicas contribuyen al summa causa. Y ya vamos a ver que el summa causa tiene que ver con la convivencia en armonía y en plenitud en diferentes espacios de convivencia. Y la agroecología contribuye con algunas prácticas para la convivencia y el cuidado en esos espacios. Entonces aquí el marco analítico a la final, desde un movimiento de ecología de saberes, me pareció más interesante sistematizar junto con el pueblo, con las mujeres, lo que significa para ellas el summa causa y la agroecología desde del marco analítico del pueblo Cayambe, que es la chacana, en donde ellos hacen una armonización de saberes de acuerdo con ese símbolo, ¿no? Que significa la crianza de la vida, y se divide en la crianza de la familia, la crianza de la comunidad, la crianza de la chacra y la crianza de la Pachamama. Y entonces ahí el primer espacio de convivencia armónica, que también puede ser desarmónica, pero que las prácticas agroecológicas contribuyen a ese cuidado en ese espacio, es la crianza de la familia. Entonces, las prácticas agroecológicas hacia el summa causa están relacionadas con el uso culinario y medicinal de las plantas y también de los animales criados en la chacra. Para esas mujeres, volver a comer sano significa aportar a la salud de la familia. También tener independencia de la plata para alimentarse, o sea, hay una cuestión de asegurar la alimentación de la familia por medio de la producción de subsistencia. Y por otra parte, el consumo de la chacra también permite ahorrar los ingresos de otras fuentes de renta. Y por fin, la asociatividad en los grupos agroecológicos les permite aprender a discutir sobre otros temas relativos a la convivencia armónica y complementaria. Es decir, ellas conversan entre sí y ven, eso está bien, eso no está bien, mi familia podría ser así, yo podría ser asado con mi parejo, etcétera, etcétera. Entonces, desde su asociatividad en los grupos agroecológicos, bien como de otras prácticas agroecológicas, ellas contribuyen a la crianza de la familia. Después, la crianza de la comunidad, ellas explican las chacareras, yo no me olvidé de comentarles, las chacareras, ellas se denominan así, las mujeres agroecológicas con las que hice las entrevistas. Ellas comentan que ser comuneras tienen que ver con tener derechos y deberes también. Y sus prácticas agroecológicas contribuyen al convivio armonioso de las comunidades a través del ejemplo. Para ellas es importante ser un ejemplo en la comunidad. Ellas son ejemplo para otras mujeres y son ejemplo, se espejan también en las prácticas de otras mujeres. También son ejemplo
en la comunidad cuando aportan al desarrollo infantil en los CDIs. Desde el último año se está implementando una metodología intercultural de crianza de los niños en los CDIs, y ellas están aportando a la construcción de las chacras en esos centros, junto a los padres y madres de familia, y entienden que el desarrollo infantil debe ser responsabilidad comunitaria. Y por eso ellas ponen el ejemplo de cómo realizan sus prácticas, haciendo el rescate de los saberes ancestrales también. Eso es muy importante. Por fin también ellas son ejemplo en sus comunidades durante los momentos extraordinarios que les comentaba, durante el paro nacional y durante la pandemia, en momentos en que, digamos, la localidad se queda cortada de comunicación con lo externo. Las comunidades tienen que tratar de buscar formas de sobrevivir localmente, y ellas son finalmente las personas que son el mejor ejemplo de cómo se puede tener sostenibilidad de la vida en el nivel local. Por fin también la participación en los grupos agroecológicos mismos son una forma de creación de relación y vínculo afectivo de trabajo, y no es que los grupos reemplacen la comunidad, pero a la vez les permiten tener sus voces escuchadas, cuando en muchos contextos comunitarios, en muchos momentos en la comunidad, ellos no tienen esa voz escuchada. Entonces ahí para ellas aprenden en los grupos cómo pueden hacerse escuchar, cómo pueden participar, o sea, van calificando más y más la participación en el público, y eso se traslada a su propia participación en sus comunidades. Después, la crianza de la chacra. También es muy importante tener este espacio de cuidado de la chacra desde las prácticas agroecológicas. Es ahí el espacio principal donde ellas realizan es el espacio principal donde ellas pueden hacer emergir el summa causae a través de la diversificación de la producción de los alimentos, la utilización de los abonos orgánicos, hacen rotación de cultivos, utilizan insumos naturales para el manejo de las plagas, hacen también la crianza de los animales, y ahí hay una relación con la crianza de la familia al hacer la crianza de la chacra, porque las tareas de crianza de la chacra son más compartidas que en el espacio doméstico de la casa. Entonces ahí es el momento donde la familia también aporta a la crianza de la chacra, y también aporta a que las tareas no estén solo sobre los hombros de las mujeres. También para hacer la crianza de la chacra y para aportar al summa causae es necesario hacer prácticas espirituales, lo que significa que otros seres interactúen en la chacra, es decir, la Pachamama, los astros, el sol, la luna, todavía siguen haciendo muchas, o hacen o pueden tener, o hacen o recuerdan esas prácticas espirituales de cómo se puede mirar a la luna a la hora de hacer tal o cual actividad, y esas prácticas son recordadas de sus ancestros, ¿no? Entonces son necesarias para una crianza de la chacra que no sea solo desde un nivel productivo, por así decir, sino que la reproducción de la chacra tiene que ver con lo espiritual. Y también es ahí donde se encuentran condiciones para realizar la medicina tradicional, y para ellas la chacra tiene que tener sus plantas medicinales, porque es sumamente importante seguir haciendo medicina tradicional. Por fin, la crianza de la geobiodiversidad también es fundamental para llegar al summa causae, y es importante traer la idea de la integralidad de la idea de Pachamama como un espacio-tiempo compartido dentro y fuera de la chacra. O sea, lo que llamamos geobiodiversidad y lo que llaman Pachamama también se puede convencionar como la naturaleza, ¿no? Se convenciona decir la naturaleza. El cuidado con la Pachamama en la chacra tiene que ver con no contaminar a la tierra, el agua, el aire. Es literal, sentimos el olor de los plaguicidas que se utilizan en las florerías ahí cerca, y para ellas el hecho de que no están utilizando eso en sus casas es una evidencia de que ellas están contribuyendo a cuidar de la naturaleza.
Tomar también la Pachamama en cuenta en su producción, la interacción con los animales. Hay muchas, a veces ellas siembran frutales solo por el hecho de que vienen los pajaritos. Y la salud mental también es un aspecto que se puede encontrar a través de la crianza de la biodiversidad. Entonces, tener los cerros, tener los páramos, las cascadas bien cuidadas, significa que uno puede caminar en esos espacios y tener un cuidado de su salud mental a través de su interrelación con esos seres. Después también es muy importante la realización de los 4 raimis. Cada comunidad pone énfasis en una o en otras ceremonias, pero las ceremonias agrícolas siguen siendo muy importantes del momento donde se brinda a esos seres, a la tierra, al sol, a la luna, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Se celebra la vida de diferentes formas. Pero también cuando se les pregunta qué les parece la naturaleza fuera de su chakra, ella tiene una perspectiva crítica de que no está todo muy bien cuidado y que es necesario todavía hacer mucho para alcanzar el buen vivir afuera de sus chakras. Por fin, ahí casi llegando al fin, tenemos ahí los entraves y oportunidades para la realización de la agroecología. Les comento que para ellas es una opción de vida. Están convencidas de la necesidad de recuperar y rememorar esas prácticas, pero no es un convencimiento solo individual, no es solo el hecho de producir orgánicamente, sino que es el hecho de que están reunidas en organizaciones, en grupos agroecológicos. Entonces es necesario también un convencimiento colectivo para enfrentar desafíos en diferentes estructuras de interacción. Entonces ahí les traigo una pequeña anécdota de que después de participar de una reunión con doña Hilda, que es la señora con la que yo convivía, se sentó en nuestra mesa para almorzar un señor que también estaba en la reunión y en tono escéptico y desafiador nos pregunta, ¿y eso de que usted produce agroecológicamente es verdad mismo? ¿Y cómo es que se puede producir puro sin químicos? Yo no creo que eso sea posible. Y yo ahí muy ingenua quizás y animadamente le comento un poco cómo se hace en la chacra de la señora Hilda, pero el hombre sigue así como irreducible. Y la señora Hilda se ríe y me dice entre dientes que no sigue discutiendo, que él no se convencerá. Y a la final les dice, no, yo pienso que eso solo es para vender más caro y tener un lugar especial donde vender. Entonces ellas tienen que lidiar con eso en el día a día, ¿no? Y eso significa que en el mercado hay una falta de infraestructura, en que pese a que están casi 20 años haciendo sus grupos agroecológicos, todavía no tienen un espacio físico adecuado para hacer la comercialización de sus productos. Y encima hay una desvalorización de su trabajo y de sus productos. O sea, para ellas no es solamente que les estoy vendiendo algo, sino que hay un trabajo enorme involucrado de eso y ese trabajo también tiene un compilado, es el producto mismo de años de saberes ancestrales acumulados y eso se desvalora, ¿no? Se desvalora en las escuelas porque los niños si llevan refrigerios, qué sé yo, unas tostadas, ahí son discriminados, o sea, los productos que producen ellas son desvalorizados en diferentes ámbitos. Pero si bien hay eso, también ellas sostienen otras prácticas económicas. Se van a la feria no solo porque quieren vender productos, sino porque van a regalar y a hacer trueque con sus compañeras. Y durante eso se vio bastante bien también durante ahora la pandemia de COVID-19. El intercambio entre las comunidades y entre regiones ha sido posible por causa de ellas. Entonces, si bien hay muchos desafíos para comercializar sus productos, ellas también siguen reproduciendo otras racionalidades económicas que son sumamente importantes para alcanzar el suma causa, en la percepción de ellas. Después, ahí la relación con las instituciones y políticas públicas. Desde el 2016, ellas vienen en un proceso de hacer incidencia, de construir una ordenanza entre varios grupos y negociar y redigir y documentar y hacer talleres y todo eso para crear una ordenanza y a la final en 2018 lograron la aprobación de la ordenanza de los usos
del uso de los espacios públicos para la comercialización de productos agroecológicos en el municipio de Cayambe. Y eso crea un sistema de garantía participativo en el cual se genera una forma de garantizar al consumidor que el producto agroecológico es realmente agroecológico, por así decir, pero no desde una perspectiva solo relacionada al producto, ¿no? Sino que también tiene que ver con que para ellas ser agroecológica no es solamente no utilizar químicos, no es solamente tener una producción diversificada, tiene que ver también con aportar en los grupos, tiene que ver con todo lo que ya les comentaba antes. Entonces, del sistema de garantías, ellas son las propias veedoras y están evaluando la participación social, ¿cómo diría? Como ellas son aportadoras también a la cultura del pueblo Cayambe y los aspectos productivos. Entonces ahí están evaluando el sistema agroecológico de manera más amplia, no solo el sistema productivo. Pero aún todavía falta el apoyo principalmente del gobierno provincial y nacional para que ellas puedan seguir impulsando y sosteniendo sus grupos agroecológicos y sus prácticas. Pero desde ahí se genera, por así decir, un proceso en que ellas aprenden a llegar al Estado y ahora empiezan a hacer incidencia política para las mujeres, no solo para la agroecología. Y el año pasado todo se dio ese movimiento y a la final, en noviembre, lograron también aprobar la ordenanza contra la violencia intrafamiliar, porque se dan cuenta de que no hay convivencia armónica y el principio de la complementariedad no es realmente realizado si hay violencia en el seno de la familia, sea en contra de los ancianos, los niños, pero principalmente en contra de las mujeres. Entonces ahí quisiera traerles brevemente esas conclusiones. Esa compañera Estela me comenta que cuando antes trabajaba con las flores, producía en las flores en la comunidad de Cariaco, donde reside, y finalmente le invitaron a participar de un taller y ella dice, quisiera saber, o sea, dicen que hacen viol, dicen que hacen abonos de bocachi, no sé qué, y quisiera saber qué es, me contaba, ¿no? Y ahí me fui porque quisiera saber qué, y le pregunté, ¿y eso hace cuántos años? Dice, unos 10 años. Y sabes que cuando llegué había sido, o sea, lo que estaba enseñando había sido lo mismo que siempre hicimos nosotras. Por eso yo decía, y yo siempre he discutido, no sé qué pasa, pero ¿por qué yo tengo que decir que solo hace 10 años estoy en la agroecología? Si yo crecí sembrando, crecí haciendo esas prácticas que ahora llaman agroecología. Entonces ahí ella, a través del testimonio de esa compañera, lo que nos queda es que el summa causa también, así como agroecología, es un nombre para cosas que existían en el vocabulario, en las prácticas de los pueblos, y han sido formas, algunas personas llaman de estrategias, ¿no? Pero no sé si estoy muy bien de acuerdo con eso, pero tanto la agroecología como el summa causa son nombres, la agroecología para nombrar lo que ya hacían ellas y el summa causa para nombrar el desarrollo, son nombres de cosas que existen en la vida de esas personas desde siempre, ¿no? Y hay una cosa muy importante que recalcar aquí, es que hay una integralidad en lo que hacen esas mujeres en sus producciones agroecológicas hacia el summa causa y hacia ese buen vivir. O sea, hay una perspectiva a futuro y para eso están haciendo esa apuesta, esa opción de vida ahora. Además de eso, hay una última cosa que recalcar, es que hay un elemento de que recuerdan lo que hacían sus antepasados, y no como por un lirismo de la vida indígena, como si antes las cosas fuesen mejores o no, sino que ellas se sienten orgullosas de hacer lo que llaman agroecología ahora, porque saben que eso es lo propio, por así decir, ¿no? Siempre han sabido hacer eso, y qué bien que ahora se está valorando lo que hacen ellas. Y con eso creen que sí están aportando al buen vivir de la gente. Creo que dejo por ahí, hablé un montón, no sé si me pasé del tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Larisa, y nos alegramos que hayas podido hacer tu presentación. Damos paso entonces, tenemos aproximadamente 10-15 minutos para los comentarios y aportes de los tutores, Miriam Paredes y Walter Penge, que han sido y han cumplido para nosotros una tarea realmente encomiable en términos de orientar, guiar, pero también de poder alcanzar los objetivos propuestos. Quiero presentar a Miriam, ella es doctora en Sociología de Desarrollo por la Universidad Wageningen en Países Bajos, coordinadora académica del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la Flaxo Ecuador, responsable del programa de maestría en Desarrollo Territorial Rural, y además tiene muchísimas publicaciones y proyectos dirigidos que pueden también ser contemplados a la luz de los excelentes comentarios que siempre Miriam realiza y por los cuales nuestras becarias y becarios llegaron a hacer los dos trabajos que han manifestado tener una gran posibilidad de continuidad, más allá de lo que han logrado también en vistas a sus defensas de tesis doctorales. Muchas gracias, Miriam, y luego doy la palabra a Walter. Muchas gracias, Karina. Quiero agradecer a Claxo por invitarme a esta comunidad de práctica en la que he aprendido bastante. No sé, tal vez más que he podido enseñar. En realidad me he enriquecido mucho en esta comunidad. Por otro lado, quiero expresar que fue realmente un gusto dirigir, más que dirigir, tutorear la tesis de Larisa. Quiero resaltar que ese trabajo consciente que ha hecho Larisa y de muchísima empatía con la población con la que hizo la investigación. Para mí no solo fue una tutoría, también fue un aprendizaje junto con ella. Entonces quería como felicitarle por este estudio que hizo como un esfuerzo muy grande de ordenar una información bastante grande. Quería dar a conocer que Larisa permaneció en la comunidad cerca de 1 año. Entonces, todo lo que ella ha mencionado en su presentación es fruto de ese convivir con la comunidad. Y sí, aunque ella habla bastante de las organizaciones de mujeres, veía ahí una pregunta. Ella estuvo en una organización en la cual hay hombres, mujeres, niños, entonces conoció a profundidad, pero Larisa estuvo bastante siguiendo las actividades de mujeres porque la primera oportunidad que se le dio fue la de vivir con una lideresa de las mujeres y también de la agroecología. Entonces, eso nada más felicitarle y gracias también a Claxo por darme la oportunidad de conocer esta cantidad de colegas con quienes he aprendido otras visiones de la agroecología. Aquí, por ejemplo, está Walter, de quien he aprendido mucho también en todas sus intervenciones. Entonces, no, eso nada más. Felicitar nuevamente también a Pierina por excelente presentación e investigación que nos dio. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu participación y tus importantes palabras. Entonces vamos a dar ahora igual la palabra a nuestro otro tutor, que además ha sido responsable de dar un curso en el área de formación de Claxo. Walter, te escuchamos, por favor. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes en algunos lugares. Muchísimas gracias a Claxo por la invitación y por permitirme participar en un marco de discusiones sobre la agroecología y particularmente la perspectiva de la agroecología andina, en la cual básicamente lo que puedo decir es que aprendí muchísimo y bueno, espero haber aportado algo al menos en reciprocidad justamente a todo lo que aprendí, porque ha sido un grupo tremendamente rico e interesante, con participaciones realmente muy buenas y bueno, hoy en día vemos que cristalizan
en trabajos tremendamente interesantes, tanto el de Pierina como el de Larisa, que de alguna manera coadyugan en la perspectiva, aún si se quiere, una mirada y un valor agregado que le ponen y que le pusieron en su trabajo, que incluso podríamos decir va mucho más allá que la perspectiva un poquito más convencional desde lo académico de la agroecología en sí misma. A Larisa en particular la tengo que felicitar doblemente porque el avance en su idioma ha sido espectacular. Entonces, desde esa Larisa que escuchamos en la primera presentación, en nuestra primera reunión, y su compromiso de trabajo de una persona que habla otro idioma en un espacio de comunidades de pueblos originarios que en realidad la están recepcionando, me parece que es es una intención tremendamente útil, interesante, y en la cual todos vemos una proyección y un interés fantástico. Coincido con la mirada que ella le puso y con la mirada que pusieron las señoras, particularmente del pueblo cayambé, en el hecho de decir, sí, la agroecología es esto, pero esta perspectiva cultural, social, en el marco de la chacana que presentó, o esa perspectiva ha sido realmente muy, muy, muy enriquecedora para mí, para mi perspectiva, y en esa mirada también de simbolismo que tiene la agroecología, que me hace un poco llevar las ideas de lo que ustedes están planteando para el marco andino. Es una cuestión tremendamente interesante en el rescate de lo que podríamos entender como intangibles ambientales e intangibles culturales que hoy empiezan a tener valor, es decir, que hasta la propia Naciones Unidas y los propios de la FAO, que antes esto no lo veían y hablaban casi recurrentemente de procesos de intensificación, hoy empiezan a percibir. Ustedes tienen que saber, hay un muy buen documento de FAO sobre el tema de sistemas y herencia de pautas agrícolas culturales, que sería interesante que esto estuviera más incorporado y más visto por esto, porque no es solamente la producción de alimentos que aporta y mucho, sino, digamos, toda una cuestión culinaria. Y ahí un par de comentarios, ¿no? Es decir, en el caso de Pierina, mi felicitación es doble también por otro motivo, que tiene que ver con que a mí me llega una Pierina muy economista, y con una perspectiva prácticamente de métodos econométricos a una discusión, y me sale una Pierina incorporando, digamos, el marco MESMIS de discusión, que lo usamos en agroecología de manera recurrente, así que mis felicitaciones son enormes y mi alegría también, porque esto está cristalizado en un documento que pone a la luz un montón de datos y un montón de información que no se tenía. Es decir, entonces creo que el valor agregado de Pierina y Larisa es esto, es decir, están poniendo sobre la mesa perspectivas y miradas que previamente no se tenían en el balance que Pierina hace, cuando cuenta justamente el tema de la situación, que justo me tocó a mí estar en Perú en el año 2013, en el Año Internacional de la Quinoa, y cuando uno fue a la mixtura ahí en la costa de Lima y vio cómo promovían la quinoa desde esa perspectiva, uno un poco se asustaba en el sentido de decir, ¿qué es lo que vendrá? Y lo que vino es lo que Pierina advierte y muestra, es decir, la tendencia de un mercado internacional que, si bien va quizás hacia la agricultura orgánica, fíjense que también inclusive usando pautas de la agricultura orgánica se puede ayudar a destruir un sistema tradicional de producción. Y no es un tema menor no es una cuestión menor. Es decir, las tendencias que los llevan con un mercado de interés que supuestamente respeta prácticas más que nada ambientales o amigables con el ambiente, amenazan en algún sentido esto. Es decir, hablar que el 95% de la quinoa que se exporta es quinoa blanca, que no es justamente parte de la cultura más tradicional, por lo menos en lo que uno estuvo viendo, es un sesgo orientador hacia la eliminación de todas las otras quinoas de colores y su riqueza vinculada con ese proceso, cosa que no es un tema menor y es un tema que hay que profundizar.
El marco MESMIS como ese paquete que no es único, sino que hay muchísimas metodologías, a nosotros nos pareció lo más adecuado para por lo menos encontrar indicadores sociales, económicos, culturales, ambientales, poder incorporarlo, y ella lo logró, parte de una tesis de investigación, mucho más no se puede exigir, ni sería justo hacerlo. Ha sido muy útil, y creo que, digamos, es algo que uno no venía viendo hasta ahora en las prácticas que se desarrollaban en el Perú, en Bolivia sí, pero quizás en el Perú no tanto. Y esta muy buena comparación entre tradicional, orgánico y convencional deja muy claro el hecho de que lo orgánico, con toda la carga que se le pone de tecnología, si se quiere, de sustitución de insumos, porque en definitiva termina siendo eso, contrastado con lo tradicional que había sido dejado de lado prácticamente hasta hace muy poco tiempo, creo que obliga a lo que Pierina muy bien recomienda, en elevar la escala, hacer un análisis multidimensional, multiescalar en muchos sentidos, y que rescate estas cosas. Pero acá hay una cuestión importante, es decir, no son solamente las políticas públicas, son las políticas, digamos, que incluso tiene el sector privado, que promueven una cosa o la otra. Cuando uno ve a los cocineros peruanos famosos en todo el mundo hablando de estas cuestiones y con los efectos que su prestación culinaria puede hacer en beneficio del Perú y de sus campesinos y sus agricultores, o en su no beneficio, uno entiende claramente que hoy en día hay una estructura de poder que parte desde la demanda, que sería muy interesante que gobierno y promotores privados destaquen la importancia de estas tradiciones y ayuden justamente a recuperar, digamos, un valor en términos de agrobiodiversidad tremendamente relevante que hasta ahora la agricultura orgánica no hizo. Entonces, me parece que sí, escaló mucho y muy bien, y Pierina lo hizo, Larisa también en su trabajo, ellas han participado en la reunión interesante que se hizo de la SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, en Montevideo. Han llevado, entiendo, sus trabajos, los han presentado. El marco MESMIS es uno de los indicadores que más usamos. Hoy en día, incluso en la SOCLA, ya se presentaron avances sobre nuevas metodologías para poder incluso potenciar parte de estos procesos, que no queden en la escala de finca nada más. Pero desde mi punto de vista me parece que han construido y han aprendido en esta comunidad de práctica a socializar información, cuando las dos destacan claramente que hasta en las propias comunidades el tema del individualismo ha permeado. Y eso, en lugar de ser una cuestión que ayuda, es una cuestión que elimina, y que sabemos claramente que detrás de eso está el sistema capitalista. No es solo hacer plata. Es decir, y lo entendieron por suerte claramente ellos, no sé si los otros, pero ellos lo entienden claramente, y ahí está nuestra enorme responsabilidad, porque ahí hay, y ustedes lo mencionaron también, agrobiodiversidad, vinculaciones con la seguridad y particularmente con la soberanía alimentaria, cuestiones que mencionó un poco al pasar Larisa, que tienen que ver con el paro nacional que se hizo en el 2019 de lucha campesina, en la cual hoy en día son los campesinos los que están dando de comer a una buena parte de la gente en el Ecuador, de la mano de FECAOL y otras organizaciones campesinas, frente a una crisis del COVID que nos llevó puesto a todos. Y esto es importante verlo en valor, no económico, porque nos es muy claro que en este último año la economía, digamos, quedó por el piso, y darle de comer a la gente es que darle de comer todos los días. Entonces, como esta es la primera pandemia del siglo XXI, pero no la última, sería muy interesante para los decisores de política pública que se pongan un poco los pantalones largos y presten atención a este tipo de sistemas de producción que sostienen a los campesinos en el sistema, que le dan gobernanza a sus propias políticas públicas, y que pueden enfrentar este COVID-19, COVID-20 o lo que venga, de una manera que sostiene y apoya en realidad a la soberanía alimentaria, en la cual ustedes destacaron ambas cuestiones culturales tremendamente interesantes, en las cuales uno puede decir, fantástico, hemos aprendido. Y en el caso de Larisa, el destaque también de buscarle la vuelta a la alternativa esta de la agricultura orgánica, en la cual todos sabemos que lo que se llevan, digamos,
la parte del león no son los agricultores, sino las certificadoras internacionales y todo ese grupo que trabaja para estos grupos, que no está mal, pero que es una transición ambiental, nada más, y ahí se queda. A través de los sistemas participativos de garantía se encuentran alternativas realmente muy interesantes en las cuales se empodera a las mujeres y a los hombres agricultores para poder llevar un proceso de certificación muchísimo más económico, en la cual realmente los ingresos quedan en manos de los agricultores y pueden orientarse en términos de valor a, por ejemplo, recuperar lo que Pierina bien destaca, a través también del trabajo interesantísimo del doctor Mario Tapia en el Perú, en términos de rescatar, digamos, las variedades tradicionales de quinoa. Entonces yo simplemente felicitarlas a ambas, y la verdad que en el caso de Pierina, que fue la tesis que leí completa, Pierina, mis felicitaciones. Ese trabajo creo que ya está también enviado para publicación en algunas revistas, y seguramente en una u otra va a terminar siendo publicado, pues un trabajo de interés. Felicitaciones y les mando un abrazo a las dos. Muchas gracias, Walter. Estoy viendo también en el chat que están los comentarios de Roberto Ugas y también de Alejandra Arce, que hacen parte también de la comunidad de práctica, y Alejandra también, una de nuestras más queridas también tutoras de estas ambas cohortes. Y quisiera reponer, si no tienen más nada que aportar en ese sentido, algunas preguntas que aparecen aquí en el chat y que podemos darnos en estos minutos que nos quedan, para que también Pierina y Larisa puedan responder a los comentarios y preguntas que aparecen allí. Si Miriam y Walter me permiten, ¿ustedes quieren aportar algo más, Miriam, en tu caso? Sí, no sabía cuánto tiempo tengo y no quería tomarme tanto. Sí, tenemos hasta la 1, así que tenemos 20 minutos. Sí, ok. No, solamente quería mencionar algo que comenté rápidamente en el chat, y es esta contribución, digamos, del estudio de Larisa, que lo que clarifica es que el hecho de que existan ahora en la Constitución del Ecuador el tema del summa causa y como, digamos, uno de los principales ejes, y luego la soberanía alimentaria, no es que ha transformado terriblemente, digamos, los sistemas productivos. Sin embargo, ha abierto las ventanas. Yo digo la ventana porque no es la puerta, pero sí ha abierto ventanas para que los conocimientos indígenas sean más valorados, y además se abran a una polinización cruzada con conocimientos, digamos, que no son tan indígenas, ¿no? Entonces, yo diría que esta es como lo que nos demuestra esta tesis. Es súper importante porque mucha gente ha dicho, bueno, no hemos logrado nada con la Constitución ecuatoriana, que se exporta, y como digo siempre, es como un producto de exportación y no de consumo interno muchas veces, en el sentido de que tiene estos conceptos centrales de summa causa y el concepto de soberanía alimentaria. La gente perdió mucha fe, mucha confianza cuando vio que en realidad estaban en la Constitución, pero no se cumplen, ¿no? Sin embargo, lo que nos demuestra lo que el estudio de Larisa es que sí tienen un peso, tienen una influencia. Cuando las organizaciones indígenas reclaman sus derechos, hacen siempre alusión a estos dos conceptos que están en la Constitución. Siempre pueden utilizarlo como un punto de anclaje para reclamar sus derechos, para, ¿qué se puede decir? Para poder revalorizar lo que están haciendo, ¿no? Para poder, por ejemplo, solicitar otro tipo de alimentación para sus niños en los lugares de cuidado de niños, por ejemplo. Entonces, esto nos demuestra que sí, o sea, tiene una influencia. Obviamente la política pública, la Constitución no es todo, pero es posible que los pueblos puedan hacer alusión a esta Constitución, puedan anclarse en esa Constitución y puedan reclamar sus derechos a través de ello, ¿no? En el caso del estudio de Pierina, yo quería mencionar que en el Ecuador tuvimos un plan de promoción de la producción de quinoa, el cual no tenía muchísima dirección. Era simplemente un compromiso que obtuvieron muchos gobiernos después del año de la quinoa.
y en el 2000, me parece que fue 2013 o 2014, que fue el año de la quinoa, y a nivel internacional muchos de los gobiernos adquirieron este compromiso de comenzar a promover la producción. Pero claro, nunca se mencionó qué tipo de producción específicamente, y aquí en el Ecuador también se promovió el monocultivo de quinoa, de una sola especie de quinoa. Nosotros no tenemos la quinoa blanca y la quinoa real, ni la quinoa real, que es bastante requerida en el mercado internacional. Sin embargo, yo veo en el estudio de Pierina mucho de lo que aconteció también en el Ecuador, ¿no? Nos indica el peligro de pensar que vamos a entrar en mercados internacionales a través de un producto, digamos, tradicional, altamente nutritivo, etcétera. Sin embargo, en el Ecuador ni siquiera lograron exportar y se desincentivó la producción de quinoa en general. Entonces, la presentación de Pierina es muy ilustrativa de lo que ocurre en varios de los países cuando están pensando en promover la producción de cultivos muy valorados a nivel internacional, pero que pueden generar desastres a nivel local. Y en lugares que en el caso del Ecuador son lugares en donde hay altísimos niveles de desnutrición, lo cual es digamos, una paradoja, ¿no? Los productores de quinoa son justamente en el Ecuador los productores en donde hay mayor nivel de desnutrición de niños, ¿no? Entonces, yo creo que esta es como nos descubre estas paradojas, nos indica que no es suficiente con que haya una política de exportación o de promoción de la producción de un cultivo muy nutritivo, ¿no? Siempre viendo hacia afuera y no viendo hacia adentro, y menos todavía a formas de producción más sustentables. Entonces, son investigaciones que nos están indicando por qué es importante tener la visión agroecológica, una visión agroecológica de la producción, y cómo la visión agroecológica no es una sola, ¿no? Sino que está constantemente siendo, digamos, domesticada en cada lugar, apropiada en cada lugar y a su manera. Eso, muchas gracias. No, muchas gracias, Miriam, a vos, y quisiera entonces pasar a leer algunas de las tantas preguntas y hermosos comentarios felicitando a Larisa y a Pierina por este logro. Algunas tienen que ver con las que hacen a Pierina, por ejemplo. He estudiado el caso de la agrodiversidad, dice Alejandra Arce, de la quinoa, y te comento que se reportan más de 6.000 variedades o ecotipos a nivel global, pero en Perú y Bolivia se han identificado al menos 24 razas y 70 cultivares interraciales, con miles de accesos actualmente conservadas en bancos de germoplasma. Cabe hacer esa precisión y diferenciación. Este es más que nada un comentario, ¿no? Un segundo comentario sobre el caso de la quinoa y la conservación, te dice que aquí hay también un vínculo a una iniciativa de RESCA con el MINAM, que te sugiero que tomes, Pierina, del chat. Y agradecemos por supuesto a Alejandra, y de hecho Pierina también ha respondido por el chat, y ahora vemos si quieres también hacer una referencia más abierta, ¿no? Con respecto a Larisa, Roberto Ugas le pregunta, ¿pudiste conversar con hombres y tener alguna idea de las similitudes, diferencias en las percepciones? Está claro que no era el objetivo, pero ¿qué piensas sobre ello? Luego también me gustaría como, ¿no?, agrupar a algunas y darles lugar para las compañeras. Mientras tanto también le pido a Alessandro si hay alguna pregunta que se haya dado en el Facebook Live del vivo de Claxo, también tenemos llegada a responder esas preguntas. Hay un comentario de Miriam que dice... No llegó nada, Cari, en el Facebook. Bueno. Pero tenemos una de Israel Navarrete en preguntas y respuestas acá. ¿Qué defines como sistema tradicional orgánico y convencional? Esas son para Pierina. Y podría describir cómo es la coexistencia de los sistemas tradicionales, orgánicos y convencionales en cada hogar.
creo que tal vez un hogar puede tener una parte de cultivo orgánico y otra parte de sus cultivos tradicionales. Entonces, Pierina también podría comentar esa pregunta a Israel. Excelente. Sí, por supuesto, también darles la bienvenida a Claire Nicklin, que está con nosotros, agradecerle este tiempo para haber escuchado a nuestras becarias y los comentarios, y también invitar a Claire si es que quieres tomar la palabra en este momento o al cierre de esta programación del día de hoy. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, Perdón Claire. la confusión, que yo no sabía que empezó a las 9. No, o sea, qué lujo, qué interesante escucharles. Este espacio es tan interesante desde la primera reunión que tuvimos en febrero 2018, ¿fue? 2018, Sí, exactamente. Claxo. Primera vez que conocí a Walter y todos los estudiantes, y no, es súper lindo ver cómo ha evolucionado estudios, esta interacción entre los mentores y los estudiantes, y en particular Pierina y Larissa, ver sus estudios, que verles al inicio y ahora al fin de esa experiencia se nota la complejidad. Qué pena, Pierina, no vi tuya, pero voy a verlo en la grabación. La maduración y la complejidad de estos estudios, los conceptos y la interacción de esta comunidad. Y espero, perdón que perdí todo eso, la dinámica con los otros estudiantes de este cohorte, y la otra es que ellos están viendo por Facebook. Porque... Exactamente, están en Facebook y han sido invitados a estar en la sala por ambos medios, claro. Ya. No, y ver la discusión y todo en el chat y los espacios y gente de toda parte de América Latina, y ver los temas es bien, bien importante, creo yo. Y no, gracias a Claxo para organizar todos esos espacios y todos los tutores para su tiempo, su compromiso. Esta generación es re importante y que tiene el espacio de pensar en formas transdisciplinarias, no solo, sabemos en todas las instituciones del mundo estamos muchas de las estructuras están bien estrechas, y tener un espacio donde podemos hablar con gente de diferentes disciplinas y todo con un compromiso hacia investigación perspectiva, muy sentado en el campo y con agricultores. Eso es el futuro que queremos apoyar, y es un gusto ver que sí están empujándolo y avanzando en sus estudios, y tiene esta comunidad para compartir ideas y aprendizajes. Entonces, muchas gracias a todos para participar en todo su trabajo y estar abiertos a este proceso, porque también es difícil a veces, y a veces no nacimos con esta habilidad por la educación. Nos sentimos muy cómodos recibir comentarios, conversar sin sentirnos defensivos, y noto que eso no está pasando aquí. Hay una buena conversación, discusión entre ideas, y eso es bien importante. Entonces, les felicito a todos que están participando. Muchas gracias, Claire, por tu aliento siempre y tu soporte constante junto con Roberto. Queremos entonces, en estos 10 minutos que nos restan, si las compañeras Larissa, nuestras becarias, y Pierina quieren dar respuesta a los comentarios y preguntas, para ir cerrando, ya nos queda poquito tiempo. ¿Quisieran comenzar en ese orden, Larissa y luego Pierina? Bueno, muy bien, adelante. Gracias, Karina. Gracias. Espere. Que algo. ¿Se escucha bien ahora? Sí, es que yo tengo el auricular y yo me escucho a mí misma. No, gracias por los comentarios que ya he visto en el chat, en algunos ya he contestado. Gracias, Miriam, también por todo el aporte. Creo que mucho de lo que
lo que he traído aquí también fue gracias a no solo nuestras conversaciones, pero también esa iniciativa, ¿no? De trabajar ahí en Cayambe, también hablando de los temas de nutrición con las madres y con los niños. O sea, es un proceso que creo que sigue aparte de esa beca, ¿no? Es una colaboración, o sea, ese era mi intuito, que armemos colaboraciones que sean interesantes a nivel de intercambio epistemológico y no solo que sea una cosa que emerge desde la cabeza de una investigadora. Y justo lo que comentabas de que el summa causa y la soberanía alimentaria como conceptos que permiten un anclaje, ¿no? a las comunidades indígenas para reivindicar derechos. Creo que ese es un marco muy importante para entender que los derechos no son solo de base liberal, ¿no? Para los individuos, sino que el avance justamente es que se puede entender que quiénes son los sujetos de derechos, son muchos, ¿no? Son las nacionalidades, son los pueblos, hasta la propia naturaleza ahora también es sujeto de derecho. Entonces, ahí se abre una ventana para que a través de esos conceptos se pueda discutir estos temas y profundizar diferentes miradas sobre lo que es la agroecología, por ejemplo, ¿no? Entonces, gracias por ese comentario. Alguien me preguntaba sobre conversar con los hombres y si he podido tener esa diferenciación. En los grupos agroecológicos, si bien la mayoría son mujeres, también hay hombres. Y claro, ahí conviviendo con las familias también he podido entender un poco cuál era el aporte, el rol de los hombres en la producción agroecológica. Como les comentaba, era específicamente en relación a la chacra, había un compartir de tareas que no es tanto lo que pasa a nivel del espacio de la casa, ¿no? Del espacio físico de la casa, y que es algo que me gustaría también desarrollar un poco más en otros textos, en otros escritos. Y también, o sea, hablando de la agroecología, si bien solo son más mujeres a nivel de política pública, quienes están apoyando a los grupos de mujeres son, desafortunadamente hay más hombres en la municipalidad, ¿no? Entonces ahí ellas están buscando su propio espacio, pero también hay el aporte también de los hombres en otros espacios. Y claro, aparte de eso, haciendo las entrevistas con las personas que participaron del paro, ahí hay una multiplicidad de personas, no solo de mujeres y de hombres, sino que también de ancianos y de jóvenes, de cómo ha sido esa participación. Entonces, es así como haciendo mi propaganda, es para después les cuento un poquito más qué pasó por ahí. Y nada, y muchas gracias a Karina, a Tere, a Alessandro por todo el aporte de siempre, por comprender cuando tenía yo algunas dificultades también a nivel de vida personal, ¿no? Que sepan que las investigadoras etnógrafas son su propio instrumento en el campo, y eso hace un desafío un poquito más grande, creo. Y eso, y también felicitar a Pierina por haber terminado su trabajo. Un aplauso, compañera. Eso, muchas gracias. Gracias a vos, Larissa. Pierina. Bueno, igualmente muy agradecida con todo el apoyo, comenzando por mi asesor, el doctor Walter Pengue, que me dio muchas sugerencias, me ayudó mucho a abrirme y poder crecer también como profesional, y cómo visualizar mejor las formas productivas de este espacio. También a ti, Karina, a Alessandro, por todo el apoyo que me han dado para poder desarrollar correctamente este trabajo. Felicitaciones, Larissa, muy linda tesis, y que sigan los éxitos. Y bueno, comentando lo que decían los compañeros, comentaba con Alejandra que efectivamente tuve la oportunidad de revisar ya las investigaciones de cultivares en agrobiodiversidad peruana de quinoa, y tuve contacto con el doctor Mario Tapia y el doctor Alipio Fanau, especialmente con el doctor Alipio Fanau, somos más cercanos, y son coincidentemente los autores de este libro de las 24 razas de quinoa, que han servido para retroalimentar, digamos, el análisis de la problemática.
En cuanto a RESCA, también tuve la oportunidad de conversar con Adam Draka, que ideó el RESCA desde Italia con el Ministerio del Ambiente, específicamente la Dirección de Diversidad Biológica, en donde conversé con Tulio Medina, que es digamos, la persona, el profesional que lidera esta temática. Y efectivamente, ¿no? Se trata de un proyecto que busca estimular la conservación de aquellos cultivares que están en peligro de extinción, seleccionando específicamente 5 cultivares de quinoa en la zona de Puno. De hecho, la zona de Caritamaya este año es una de las zonas de estudio, ha entrado dentro del proyecto de conservación RESCA, pero estamos hablando de pequeños espacios digamos, de parcelitas muy pequeñas cerca al hogar, en donde la conservación básicamente como un sistema de aprendizaje y obviamente por las cantidades van al autoconsumo, ¿no? Entonces, es una experiencia que tiene menos de 5 años, de acuerdo a los criterios de evaluabilidad. Sería interesante poder evaluar en algún momento qué tan potente ha sido el proyecto. Sin embargo, por lo estudiado en la zona, yo me aventuraría a decir de que se está dejando este criterio de conservación asociado a la cosmovisión andina por el pago o el incentivo económico con materiales para poder conservar, ¿no? Que nos aleja de lo que significa un sistema tradicional. Y el segundo es una buena iniciativa para poder estimular que los agricultores que todavía siguen ahí sigan sembrando, pero las nuevas generaciones no están pensando en conservar, ¿no? Como se ha podido ver en el estudio que he desarrollado. Sobre la siguiente pregunta, que era la caracterización de los 3 sistemas de producción, tomé la caracterización desarrollada por Miguel Altieri sobre lo que significa los sistemas de producción convencional, orgánico y tradicional, y la he cruzado con una investigación desarrollada por un profesor de la Universidad Nacional Agraria, que justamente hizo su tesis en quinoa, pero en el departamento de Ayacucho, que es una zona con menor diversidad de quinoas, en donde hay mayor presencia de sistemas convencionales, pero que da una definición interesante de lo que son estos sistemas. Bueno, hice un cruce de estos criterios y principalmente las caracterizaciones que he usado es la dependencia o no de insumos, el uso de maquinaria, los destinos de producción y la mano de obra, si se trata de una obra familiar o un jornal, ¿no? Y en sí, es una batería de criterios bastante larga la que he usado para poder explicar aquí. Muchas gracias, Pierina. No sé si quisieran recoger algún comentario final, deberíamos estar cerrando. Si no, agradecerles, Tere querida, no sé si tú quieres, o Pablo, Alessandro, el equipo Claxo, despedir a nuestras becarias y becarios, invitarles también para el 17, ¿no? A la siguiente instancia, que vamos a también a escuchar a 2 participantes más. Sí, será el jueves de la semana que viene, de 14 horas argentinas a 16:30. Presentará a Dani, Claudia Velarde y Gaby, que son los otros 3. Así que, bueno, la segunda parte de este conversatorio. Para eso les invitamos también a inscribirse al Zoom para participar dentro de la sala, ¿verdad, Tere? Sí, seguro ya vamos a tener el flyer y todo esto y vamos a socializar como se ha hecho en esta primera sesión, que ha salido maravillosa. Felicidades Excelente. a todas ustedes. Ha sido un grupo magnífico. Felicidades a los tutores y tutoras que han trabajado con tanta entrega. Realmente revisar los informes de avance es un aprendizaje también para nosotros. Es como digo, yo me leo los informes de las becarias, me leo los informes de los tutores, de todas las becas que llevamos adelante, ¿no? Ahora llevamos como 11 becas.
y somos el filtro nosotras. Entonces, es un proceso de aprendizaje infinito. Y cada que leo un informe de alguna tutora, de algún tutor, pues uno se siente orgulloso y decimos, bueno, sabemos elegir a las personas, qué bueno que tienen los becarios y becarias quienes los acompañen tan certeramente. Y para las becarias y que están aquí, Pierina y Larisa, gracias por contestar siempre los mails, que son nuestra forma de comunicación, y bueno, y hacer el seguimiento de todo el proceso es realmente maravilloso para nosotros, ver que han cumplido ahora con su objetivo. Larisa, que supuestamente iba a retrasarse un poco con las entregas, y no sé qué terminó defendiendo ahí, presentando la primera, entonces eso nos prueba, bueno, pues, de la fortaleza de todas ustedes. Muchas felicidades y bueno, vamos a disfrutar también de lo que presentemos el 17 y sin duda también la segunda corte que está trabajando fuertísimo ya con la experiencia de ustedes. Vamos a también compartir con ustedes los logros que se hagan en la segunda corte. Eso es todo. Gracias de nuevo. Muchas gracias, querida Ale, Alessandro, con quienes hacemos el equipo Claxo Magnite y Pablo Maro. Queremos despedirles, agradecerles muchísimo a Walter, a Miriam y a Alejandra, que está también aquí, por todo el trabajo realizado, y felicitar muchísimo a nuestras grandes becarias que seguramente sus tesis doctorales van a impactar fuertemente en los campos de construcción del conocimiento en agroecología y también, sin dudas, en el campo de conocimiento científico. Y quiero destacar además el compromiso ético con las comunidades con las cuales estuvieron trabajando, que eso es una práctica también que dentro de este programa tratamos de siempre profundizar, que sea un pacto cognitivo, un pacto en el cual haya una devolución y que sea al servicio de las comunidades andinas. Por último, agradecer a Claire Nicklin, a Roberto Ugas por todo el sostén y el apoyo y la relación y vínculo tan potente y hermoso que gestionamos desde aquel 2017 a hoy para continuar con el programa en la segunda fase de este programa que sigue con las becas de la segunda cohorte. Nos vemos el 17. Un abrazo a todos y a todas y muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias.